Les doy la cordial bienvenida a esta transmisión hoy jueves 8 de septiembre. Muy, muy feliz de estar aquí compartiendo pues con todos ustedes esta maravillosa tarde. Y bueno, me presento, mi nombre es Mari Fuentes, soy coach personal con programación neurolingüística. Y bueno, el tema de esta tarde es un tema muy, muy, muy significante para mí porque lo he venido trabajando a través del tiempo y es este tema, ¿no? El cual dice, ¿tú qué cuento te cuentas? Y aquí viene mucho pues entra, ¿no? Esta parte importante de analizar esta parte de qué es lo que nos contamos cuando algo ocurre en nuestra vida, porque desde ahí parte este tema que es, ¿y tú qué cuento te cuentas? ¿No? Finalmente es darle un sentido a eso que nos ocurre en la vida, ¿no? Podemos poner diferentes ejemplos, pero también es muy importante, pues, esclarecer, ¿no? Que nuestra mente es muy poderosa y tiene el poder de crearse escenarios catastróficos, al igual que escenarios magníficos. Entonces aquí la importancia es esta, de ver, de sentir, escuchar, de darnos cuenta y observar qué cuento es ese que yo me cuento. Y aquí podemos como hacer una historia, ¿no? Y empezar como a hacer una hipótesis de la historia que te pudieras contar basado en una historia o en una situación que te haya ocurrido o que te esté ocurriendo en la actualidad. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Que tú puedas sentarte y darte cuenta cómo estás llevando esta situación que en la actualidad te está ocurriendo, o si te das cuenta un poquito más atrás, estas historias o estas situaciones en tu vida que te han ocurrido, ¿cómo has tú dadoles el sentido o qué cuento te has contado en base a eso que te pasó? Aquí es muy importante, ¿no? Darnos cuenta si en mi vida me ocurrió una situación y de repente la sigo repitiendo y me hago la víctima, ¿no? Y me hicieron esto y me dijeron esto y mm, no sé, me dejaron, me traicionaron, me abandonaron. Es esa historia, ¿no? ¿Cómo te la cuentas? Porque aquí está este cuento que nos podemos hacer de la pobrecita de mí, que algo le hicieron, entonces sufro y soy muy vulnerable acá en la vida y todo me va mal porque alguien me hizo algo. Entonces es darnos cuenta desde dónde partimos, desde dónde estamos haciéndonos el gran cuento y de ahí poder hacer un trabajo, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, de que podamos esclarecer la duda, esclarecer la situación por la cual estamos pasando o pasamos y que le podamos dar una nueva forma, una nueva versión. Pero bueno, ahorita vamos a ir hablando un poquito de eso. Quiero tomar un minuto para saludar a mi amiga, muy, muy amiga, Flor, que está allá en Perú. Florecita, un besito hasta Perú, desde acá de Chicago. Gracias por estar aquí. Te mando abrazos también para ti y muchas gracias por acompañarme en esta maravillosa tarde hablando de este tema, ¿no? ¿Tú qué cuento te cuentas? Entonces, como les estaba comentando, nuestra mente es esta que crea, ¿no? Y la imaginación que tenemos es muy maravillosa, que puede, como les decía, crear un escenario catastrófico, uno maravilloso. A mí me encanta mucho un trabajo de un escritor alemán que, que tiene un trabajo que se llama Los siete cielos y los siete infiernos, no recuerdo bien su nombre ahorita, pero fíjense muy bien, él
nos invita a que la historia por la cual estamos pasando le podamos dar un sentido o 7 sentidos diferentes. Y a mí me encanta este trabajo porque lo he trabajado con mis coaches y lo he trabajado personalmente conmigo y sí te hace ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Como se dice por ahí, afuera de la caja, cuando ves o analizas las cosas afuera de la situación por la que estás ocurriendo, le puedes dar un nuevo sentido a esa situación. Em, y también es muy importante, ¿no? Cómo te hablas tú, cómo te tratas, qué te dices, qué sientes, qué ves, qué escuchas, ¿no? Lo que se trabaja mucho en la PNL son los 3 canales, de aprendizaje que tenemos, el visual, el sensorial y el auditivo. Entonces, aquí bien nos invita este maravilloso escritor Peterson a ver desde estas posiciones, ¿no? Hoy vamos a hacer una historia nosotros aquí para que tenga más sentido esto que nos ocurre. Entonces, o lo que nos está ocurriendo, o si algo nos está ocurriendo, ¿cómo es que yo puedo darle un nuevo sentido a eso que me está ocurriendo? Fíjense muy bien, vamos a hacer este trabajo de Peterson. No recuerdo su nombre, pero sé que su apellido es Peterson. eh, y es lo que más importa, es el trabajo y la enseñanza que nos deja. Entonces, él nos invita a que podamos hacer esta nueva historia en el infierno, que sería, él no lo hace ver como el infierno no es el que nos cuentan en la religión, sino es esta parte, ¿no? Donde te das cuenta y te puedes hacer la historia desde lo más terrible que puede ocurrir y vamos a hacer una hipótesis, vamos a hacer una historia de algo o de alguien. Entonces, ¿qué se me ocurrirá? No sé, déjenme ver. Podemos imaginarnos que está una mamá joven y que el marido la traiciona, la golpea, la rechaza y la abandona con sus 5 criaturas porque se casaron muy jóvenes y ya tienen 5 hijos. Entonces, esta chica está pasando una situación terrible porque pues es abandonada, es golpeada, es abandonada y todo esto y ahora tiene la responsabilidad de cinco criaturas y ella está muy joven, no tiene experiencia, no sabe nada, no trabajaba. Entonces, aquí vamos a hacer esta hipótesis, esta es una historia, recuerden, querida familia, para generarle un mejor contexto a esto que vamos a estar explicando. Eh, bueno, pues entonces aquí está esta chica pasando esta situación y ahí es donde entra el trabajo de Peterson, porque entonces en el acompañamiento la podemos traer y le podemos hacer que escriba su carta desde el infierno, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y entonces ella escribe el infierno más o menos así, que el infierno es un estado emocional de vivir en un constante agobio, en un constante sufrimiento, en un constante am, ¿cómo se dice? Oh my God. Ya se me olvidó la palabra, pero en un constante agobio, sufrimiento, incertidumbre, esa era la palabra que tenía, y aquí está esta persona sufriendo todo esto. Entonces, la traemos, la invitamos, escribe su carta desde la posición infierno, que no es un lugar, sino un estado del ser por todo esto que está pensando. Y ahora ella escribe más o menos así, vamos a coteándola ahí, parafraseando a la chica, entonces dice, Mari, estoy pasando lo peor de mi vida. Recordemos que está haciendo el infierno, ¿vale?
estoy pasando lo peor de mi vida, mi esposo me abandonó, me dejó con 5 hijos, no sé qué hacer, no tengo trabajo, no tengo dinero, me traicionó, me abandonó, ¿ahora qué voy a hacer? Me voy a morir de hambre. Mis hijos se han quedado desprotegidos, yo ya nunca encontraré el amor, así viviré devastada, voy a vivir por las calles porque no tengo dónde vivir ni consuelo. Y agréguenle más, o sea, vámonos a ir a lo dramático, ¿vale? Porque de eso se trata, de que puedas experimentar todo eso, qué sería, cómo fuera que estuvieras viviendo y qué más sientes y qué más ves y toda esta parte de que ella pueda explorar esa parte, esa área de este cuento que se está contando, porque finalmente, fíjense muy bien, ese cuento que me cuento yo le doy el significado y la realidad a base de mis emociones y de mis pensamientos. Entonces ya hizo su carta, o sea, terrible, ¿no? Porque es el infierno y ahora la lee, se da cuenta que es una carta, ¿no? Que es, finalmente no es la realidad real, valga la redundancia, sino que es esta parte, cómo la mente nos puede traicionar a llevarnos a estar en ese estado de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta incertidumbre, y que entonces cuando ella se da cuenta que pudo hacer esa carta desde esa posición, ahora la traemos a la posición de crear su cielo. ¿Y a dónde vamos ahí? Bueno, fíjense muy bien, ya escuchamos cómo creó todo su infierno desde este trabajo de este escritor, ahora vamos a crear el cielo. ¿Qué sería el cielo? Bueno, igualmente el cielo no es un lugar, el cielo es un estado del ser, es un estado de amor, de plenitud, de confianza, de certeza, de abundancia en todos tus ámbitos personales en positivo. Es un estado de plenitud, ¿no? Este estado de gracia, este estado que nos enseña un curso de milagros, el estado de gracia, el estado puro, el estado de la conexión plena y máxima con tu creador. Y ahora la traemos, escribe, fíjense la importancia de nuestra mente, nos va a escribir su carta desde el cielo, ¿no? Desde la posición cielo. ¿Y qué va a decirme? Esta chica dice, bueno, Mari, fíjate que estoy viviendo una de las mejores etapas. El padre de mis hijos se ha ido, ya no sufro la violencia porque me golpeaba, tenía más mujeres, ahora me siento feliz, me siento en paz, por fin puedo salir a trabajar, estoy muy agradecida con todo esto que ahora yo podré guiar a mis hijos, orientarlos. Acuérdense, esta segunda carta se trata de hablar en lo positivo, de contarte esa historia desde la otra posición, porque siempre hay que empezar pues con la no tan bonita, pero que finalmente nos apoya. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una información ahora en nuestro cerebro donde se expande y donde ahora entra esta información y de repente también podemos usar un anclaje, ¿no? Ya en el trabajo para podernos anclar, hacer la carta, ponértela en el corazón, no sé, ya ahorita vamos hablando de las anclas también, pero aquí quiero que quede como claro la importancia de hacer nuestras cartas, de poder ver, sentir y escuchar cómo nos estamos hablando o cómo nos estamos contando esa historia. Espero que vaya quedando un poco claro. Cualquier duda, no duden en enviarme un mensaje. De compartir qué historia están viviendo y cómo la pudiéramos cambiar a positivo, porque es muy importante, ¿no? En la vida nos ocurren cosas que esto es parte de la evolución, parte de nuestro crecimiento. No estamos expensos o extensos a que nos ocurra esto. Hay cosas que nos ocurren en la vida, pero de nosotros depende
cómo tomamos las cosas y cuando me ocurren, cómo las cuento, ¿no? Porque muchas personas, pueden vivir en el estado de la victimez durante periodos muy largos de vida, ¿no? Donde están hablando de la situación, cómo les fue. Y es que, ay, ¿qué escuché hace poco? Dejen y me recuerdo, pero esa es como esta parte, ¿no? Y es que quién sabe qué de quién me dejó, se fue y ahora, sufro yo las consecuencias porque estoy sola, porque estoy debatida y no sé, esta parte, ¿no? ¿Cómo cuentas la historia de eso que te ocurrió? Y recordemos que dicen por ahí, no es lo que te pasa, es cómo tomas eso que te pasa. ¿Cómo puedes trascenderlo, no? Y cuando digo trascenderlo, se trata de tomar la acción para moverte del lugar. Y eso será muy importante, ¿no? Ser responsables con nosotras mismas, o con nosotros mismos de ver, okey, me está ocurriendo esto y ser claros, concisos, ¿no? Saber que, como les digo, hay cosas que ocurren en nuestra vida pero de nosotros depende cómo vivimos o qué cuento nos vamos a contar de ahora en adelante. Y dicen por ahí que si te haces el pobrecito, pobrecitas cosas te pasarán. Entonces, ¿quién quiere andarse haciendo el pobrecito, vivir desde el estado víctima, no? Las víctimas recuerden que nunca triunfan, nunca son, protagonistas. Y yo sí te quiero hacer la invitación a que tomes tu papel protagónico en tu vida, tu papel, tu posición de escritor, ¿no? Recuerda que dicen por ahí, eres el escritor de tu película. Yo no sé si han visto la película de Truman, así se llama, el show de Truman, es con, ay, no me acuerdo el actor, em, pero así se llama, el show de Truman. Si lo pueden buscar, y ahí de repente es una historia muy maravillosa, es una película que te hace ver la vida desde otra posición, donde te das cuenta de, el actor principal que eres en la vida. Entonces, si tú puedes escribir tu película, si tú puedes escribir este cuento nuevo que te cuentas, porque finalmente andamos por ahí contándonos cuentos y contándole cuentos a los demás de cómo nos va en la vida y qué tal que te enfoques en lo positivo y puedas contar esta historia desde otra posición, desde la responsabilidad. Creo que esa es la palabra que andaba yo buscando, ser responsables de lo que me está ocurriendo, tomar la responsabilidad de los acontecimientos en mi vida y también de las elecciones que tomé, porque no hace mucho yo estaba platicando con mi hija, tiene 17 años, y hablábamos como de estas relaciones de pareja donde sí o sí tú viste las banderitas rojas, ¿no? Yo le compartí a ella que en la vida nosotros sí vemos las banderitas rojas desde el inicio, nada más que a veces elegimos hacernos los que no vemos para continuar con algo, a veces por un capricho, a veces por falta de madurez, pero que todos vimos banderitas rojas en relaciones, sí las vimos. Y a veces podemos ir un pasito atrás y recordar y decir, oh, no, sí es cierto, mira, es que yo recuerdo tal y cual, y sí tiene razón, ¿no? Es estar alerta, estar pendiente y también recordemos esto, tenemos una gran intuición y decía por ahí un gran maestro mío que la primera cosa que se te venga a la mente, esa es la voz de Dios hablándote, mandándote el mensaje. Entonces, yo te quiero invitar a que escuches más tu conciencia, ¿no? Que si algo no te late por ahí, como se dice, tienes razón. No te estás equivocando, no estás paranoica, no estás paranoico. Escucha esa parte de ti, ¿no?
el primer llamado es el que cuenta. Eso lo tengo comprobado y muy comprobado en experiencia propia. Les digo que es fundamental escuchar nuestra intuición y poder entonces acompañarnos ya de esta sabiduría y cuando las cosas ocurren, ser responsables, ¿no? No podemos andarle tirando la bolita a nadie porque él me hizo, porque él me dijo, porque él me dejó, porque me traicionaron o por lo que sea. Eso no es ser responsable, eso es ser todavía, pues, un poco infantil, ¿no? Y querer que nos anden resolviendo los asuntos, mamá, papá o alguien más. Y aquí estamos para crecer, acompañarnos juntos y también saber que estamos aquí aprendiendo y evolucionando en equipo, ¿no? En red, como se dice por ahí, estamos los que estamos por las razones que estamos, ¿no? Para poder juntos trascender, porque como yo les digo siempre, tu historia es la llave que le abre la puerta o los ojos a otro ser humano y no porque 100% le está ocurriendo lo mismo, pero cuando tú cuentas tu historia desde la responsabilidad, ¿no? Donde dices, ¿sabes qué? Vamos a pensar otra historia, ¿no? Ahora de salud que hay gente que tiene síntomas, ¿no? Gastritis o diabetes el hígado graso. Y hoy me tocó escuchar un tema más o menos así. Y la chica sabe que tiene una situación en el estómago y que ciertos alimentos no los debe de consumir, pero eligió comérselos y ahora está más peor la situación porque el estómago se le irritó y bueno, todas estas cosas, pero ahí le podemos decir o podemos echarle la culpa a la comida porque tenía mucha grasa o mucho picante, o podemos venir a ser responsables y decir, elegí, ¿no? Elegí sabiendo, ¿no? Ya tenía yo de su banderita roja como les hablaba. Ella ya sabía que esa comida le afectaba o no era am, muy saludable para ella en ese momento, pero aún así eligió comérsela, entonces ahora es que es la culpa del pollo, no es la culpa del chile, es la culpa y es la culpa de, ¿y en qué momento podrías tú cambiar la historia y tomar responsabilidad de ello y poder contar la historia desde otra posición y decir, ¿sabes qué? Te voy a contar esta situación que me ocurrió. Un día yo sabía que tenía la gastritis o el hígado graso y, y que ese alimento no lo podía consumir, pero tomé el riesgo, me lo comí, se me inflamó el estómago, ya fui al doctor y yo te comparto esta historia para que yo que ahorita me cuentas que te duele el estómago, pues que al menos te sirva escucharme, ¿no? Que es importante ser responsables con nuestro cuerpo, con nuestras decisiones, con nuestras elecciones, porque finalmente eso es lo que nos hace que trascendamos, ¿no? Les comparto también, y bueno, esa es parte de las historias que podemos estar viendo, cómo me estoy contando esta historia de vida que vivo. Hay muchas mujeres que yo he escuchado en estos últimos tiempos que viven la historia de la separación desde la pérdida, desde el dolor, desde el coraje. Y es que ese no sé qué se largó y no le importaron sus hijos, nunca me dio dinero. Y les estoy contando que esta historia de esta mujer ya van 20 años que se separó, pero ella todavía sigue contando la misma historia y cómo se pierde la energía, familia. Eso es muy importante, cuidar nuestra energía, porque nos estamos desgastando al estar contando la historia una y otra vez. ¿Y de qué nos sirve volver a contarnos la misma historia? Eso es como algo muy importante que quiero recalcar. Esa historia que tú te cuentas o ese cuento que te cuentas te empodera, te da energía,
te aporta crecimiento personal? Si es así, síguetela contando. De lo contrario, te invito a que puedas hacer estas escrituras, ¿no? Y darle por ahí, como dice, no recuerdo quién decía, pero es darle la vuelta a la tortilla, donde en la vuelta a la tortilla puedas empezar a escribir tu nueva historia, ¿no? Una historia empoderante, una historia funcional para ti desde la responsabilidad y desde la conciencia. No hay peor energía que gastes que culpando a alguien más y dejando al otro que finalmente siga marcando tu vida, ¿no? Siga tú también absorbiendo energía, gastando energía. Y cuando les hablo de energía, esto es muy importante. Nuestros pensamientos generan energía, nosotros somos un campo de energía. Entonces, ¿dónde estamos perdiendo nuestra energía? Y muchas veces no sé si ustedes se han puesto a pensar que cuentan la historia desde la posición víctima y se desgastan tanto, o sea, la cuentan, lloran, sufren, se van al pasado, odian nuevamente, hasta se alcoholizan, no sé qué tanto ocurre en esos procesos, pero ¿cómo termina de drenada tu energía? Eso quiero que como que lo analicemos mucho, cómo estamos desgastando nuestra energía. Nuestra energía es muy valiosa, ¿no? Esa la podemos utilizar para crear algo nuevo, para crear una nueva historia, para crear una nueva relación, para crear una nueva amistad, para crear un nuevo empleo, para crear algo de la nada, como se dice acá en transformación, crear desde la nada, porque eso antes no existía y existe desde el momento en que tú le das luz, desde el momento en que le pones el enfoque, ahí empiezas a crear de la nada, empiezas a crear una nueva historia, una nueva versión de ti. Así es que es esta parte, ¿no? Em, ¿Cuál es ese cuento que me cuento? Y si me da energía o me quita energía. Y si me está quitando energía, ser responsable, cambiar el cuento y bueno, poder hacer una nueva historia que me dé energía, ¿no? Como les decía al principio, mm, hacer el trabajo de Peterson es uno de los más maravillosos. Así es que, pues, hoy te voy a invitar a eso, ¿no? A que este día tomes conciencia de qué cuento te cuentas. Y si es un cuento empoderante, le hagas cualquier ajuste que creas pertinente y que si es un cuento que te cuentas, que te quita energía, que te quita luz, que te, que te hace sentir mal, triste, que lo puedas cambiar, lo puedas agradecer y lo puedas trascender, porque por algo estuvo ahí, ¿no? No es casualidad, nada es un error. Eso, eso quiero dejártelo muy en claro. Nada nos ocurre por casualidad, todo tiene un para qué y de nosotros depende sacarle, ¿no? Como yo siempre digo, el jugo a la situación. De cada, de cada situación podemos aprender muchas cosas y todo lo que se podía ver como oscuro o una limitante o que alguien te está aventando basura, tú puedes convertirla en abono. Así es que esa historia limitante se puede convertir en un gran fertilizante para esta nueva historia que te vas a estar contando. Y hoy voy a dejarla pues hasta por aquí porque eh, em, porque bueno, que el cuento que me cuento, ¿no? Es que mis ojos se cansan un poquito este día y ya estuve un poquito muy ocupada toda la tarde y toda la mañana, así es que requiero, ¿no? Responsablemente mm, descansar la vista y también pues descansar, ¿no? El cuerpo también, no solo la vista y la mente.
pero con esta parte te dejo y te agradezco infinitamente que hayas estado aquí, a tú que me verás después, pues de verdad que espero que estas palabras que dije o esto que conversé en este breve tiempo, pues que aporte a tu vida, ¿no? Porque finalmente ese es mi gran propósito, que sigamos todos juntos aquí los que estamos evolucionando desde la conciencia, ¿no? Trascendiendo todas esas historias, pudiéndonos acompañar para que nuestra vida sea mucho más placentera y si no es que más, podamos empezar a transformarla para vivir en una vida con más plenitud. Y si te pudiera recomendar algo es que mm, observes cómo te hablas y observes qué cuento te cuentas y que tú elijas desde tu ser responsable cómo va a ser de ahora en adelante. Si es la vieja historia o eliges rediseñar tu historia y darle un nuevo color, un nuevo brillo, una nueva voz, una nueva narrativa a esa historia que sin duda alguna te ocurrió para trascender en algún aspecto de tu vida. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Te dejo un fuerte abrazo, mi gratitud de verdad por acompañarme en este tiempo, en este espacio. Agradezco infinitamente a mi amiga Flor que está conmigo como cada jueves. Es mi fan número uno, así es que gracias por su cariño y gracias por su presencia. Nos estamos viendo, sintiendo y escuchando el próximo jueves. Bye bye.